La segunda vuelta de las elecciones francesas han dejado sorpresas y sobre todo mucha más incertidumbre. Cuando miramos lo que está ocurriendo en Europa, claramente se puede ver la polarización de la sociedad. En el caso de las elecciones francesas, ante el avance de la derecha radical de Le Pen, lo que se generó inmediatamente fue una reacción por parte del resto de los partidos para crear una especie de frente, eso que se llama cordón sanitario. Ese cordón sanitario resulta que en vez de encumbrar a Macron, aparentemente el centro, lo que ha hecho ha sido encumbrar a la ultraizquierda liderada por Mélenchon, que es, además no hace falta ni siquiera debatirlo, que es una persona que es comunista y profundamente antisemita en todos sus mensajes. Y claro, es interesante ver cómo la narrativa en el mercado y la narrativa en la prensa ignora el hecho de que se está generando un blanqueamiento de los postulados de la ultraizquierda. ¿Y cuál es el gran problema de Francia? El problema de Francia, mis queridos amigos, no es la ultraderecha. El problema de Francia es el socialismo. Y el problema de Francia es que no tiene un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70. Cada partido que llega, cada presidente que llega, mantiene un déficit completamente injustificado en un Estado que además es uno de los más grandes del mundo. Pesa más del 58% del Producto Interior Bruto. Desde luego Francia no está en estancamiento con elevada polarización y con un descontento como el que se percibe en los diferentes procesos electorales por lo que llaman austeridad, sino todo lo contrario. Francia no ha tenido ningún tipo de austeridad. Francia ha sido un país en el que el Estado ha sido siempre el elemento esencial, en el que toda la economía giraba en torno a mantener y perpetuar un Estado elefantiásico. También tenemos que tener en cuenta que eso ha generado dos elementos de polarización. El primero, los contribuyentes. Los contribuyentes y los empresarios, los pequeños y medianos empresarios en particular, están asfixiados. En Francia los impuestos son absolutamente confiscatorios y además de ser elevadísimos, ¿qué es lo que está generando? Un empeoramiento de las condiciones de la clase media y del pequeño empresariado, porque adicionalmente a elevados impuestos ahora tenemos inflación. ¿Y qué es lo que tenemos en el otro lado? Resulta que ese gigante Estado francés que supuestamente genera un colchón social que garantiza la cohesión y reduce la desigualdad, lo que genera es un enorme descontento también en los perceptores de esas ayudas. La realidad de Francia es que se ha creado una subclase dependiente que ve que no tiene opciones, que no tiene oportunidades, que está relegada a guetos y que no recibe nada más que una paguita, una subvención, una ayuda por parte del Estado que los mantiene de una especie de, de ciudadanos B en los que no hay la más mínima oportunidad para generar crecimiento, para generar productividad y para mejorar. Por lo tanto, las semillas del descontento se encuentran en una política económica completamente equivocada y desafortunadamente una política económica que se quiere importar y que se quiere mantener en el resto de la Unión Europea. Tenemos un problema grande en la Unión Europea con la Comisión Europea. La Comisión Europea ha dejado de ser el garante de la responsabilidad fiscal y de la cordura y la ortodoxia a nivel presupuestario para convertirse en un ente que básicamente lo que está haciendo es perpetuar y blanquear la irresponsabilidad fiscal. Tenemos un gran problema cuando la Unión Europea mira a Francia y mira a Alemania y se encuentra a dos economías que están en estancamiento. Pero es que Francia lleva en estancamiento prácticamente 3 décadas, sin un presupuesto equilibrado, sin crecimiento real, generando descontento, generando mayores impuestos en un Estado absolutamente desproporcionado. ¿Y cuál es la solución? Es que es muy complicado. ¿Y por qué es muy complicado? Porque cuando se introduce en la sociedad
la idea de que siempre va a haber otro que pague las cosas, la gente se la cree, aunque sea mentira. Porque claro, luego, ¿en qué recibe el ciudadano europeo ese golpe de realidad? Número uno, en un empeoramiento de las condiciones reales, es decir, por la inflación. Número dos, el índice de miseria. El índice de miseria en la Unión Europea es muy alto, es prácticamente el doble que en Estados Unidos en el caso de España. El índice de miseria es absolutamente revelador de por qué hay un enorme descontento en Europa. Vemos, por ejemplo, cómo España lidera ese índice de miseria en Europa, es la que es de la eurozona, la economía con mucha diferencia por encima de Portugal, por encima de Italia, por encima de Grecia en cuanto a ese índice de miseria que incluye el desempleo y la inflación. Es muy grave esto, es muy grave. ¿Por qué? Porque las políticas aparentemente ortodoxas o aparentemente mainstream lo único que están haciendo es perpetuar este problema. En vez de decidir que lo que necesitamos es más libertad, que lo que necesitamos es más apertura económica, que lo que necesitamos es que las empresas crezcan y que se genere mayor productividad, mayor riqueza y mayor inversión. Lo que se pone constantemente como pilar absoluto de la política económica es perpetuar ese efecto desplazamiento del Estado. No es ninguna sorpresa que los mercados vean que eso es negativo y que los bonos no terminen de funcionar como inversión, por una sencilla razón. Claro, lo que está haciendo es perpetuarse el desequilibrio fiscal. Y las crisis financieras, lo que es la crisis de deuda, no viene por unas elecciones, porque haya ganado un partido A o un partido B, sino por la acumulación de riesgo durante muchos años. La acumulación de riesgo, en el caso de Francia, en el caso de los países europeos, en particular de los países del sur de Europa, es muy elevada. Francia ha saltado ahora por un proceso electoral y todo el mundo se está fijando en la altísima deuda de Francia y el alto déficit. ¿Por qué? Porque las opciones que hay y que se han presentado en las elecciones han sido más deuda y más déficit, mucha más deuda y mucho más déficit, muchísima más deuda o muchísimo más déficit. Esas son las opciones. Es increíble. Ahora, lo alucinante es que la Unión Europea y la Comisión Europea ni están ni se les espera. A la Comisión Europea no se le espera a la hora de recordarle a países como España que el aumento del endeudamiento viene desde una absoluta irresponsabilidad fiscal en la que se está disparando el empleo público, se está disparando el gasto público y encima se están aumentando los impuestos y aumentando la recaudación vía la inflación. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que se están poniendo las semillas de la próxima crisis de deuda. Y se están poniendo las semillas de la próxima crisis de deuda con el mensaje equivocado por parte de los medios de comunicación o los análisis financieros en los que se centra todo en si es la izquierda o la derecha. No, es un problema fiscal, es un problema fiscal, es un problema de poner como objetivo número uno el estatismo. Y el estatismo nunca funciona. Vuelvo a repetir. Todos aquellos que nos vean, que piensen que el keynesianismo es una gran idea y que lo que hay que llevar a cabo son políticas socialdemócratas y que un Estado potente es lo mejor para el crecimiento y la mejora de la situación de los ciudadanos, que mire a Francia, porque con un Estado que pesa el 58% del Producto Interior Bruto, que no ha tenido austeridad nunca, que además de tener un Estado gigante, tiene los impuestos elevadísimos y además tiene unas ayudas sociales absolutamente alucinantes, lo que ha generado es descontento, contribuyentes y empresas completamente asfixiados y encima toda esa gente a la que está manteniendo con el asistencialismo descontentos. ¿Por qué? Porque la han convertido en una subclase dependiente y metida en guetos. Es decir, como decía Thomas Sowell, el asistencialismo lo que hace es confortable la pobreza y la perpetúa. La realidad de las elecciones francesas lo que nos muestra es que se está generando la semilla
de la próxima crisis de deuda. Y mientras tanto, seguirán diciendo que no pasa nada. Pero la gente que dice que no pasa nada está haciendo exactamente lo mismo que decir, cuando vas a 200 kilómetros por hora por una carretera, acelera, que todavía no nos hemos matado. Una locura. Seguid defendiendo la libertad.